¿Puede Bukele tercerizar su sistema penitenciario? Eso le ha ofrecido a Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, el canciller de Donald Trump, que tras pasar Rubio por Panamá y ser recibido con muy mala cara, por cierto, debido a las amenazas de Trump de tomar el control del canal de Panamá, pasó a El Salvador a tener una experiencia mucho más grata, ¿no? Para el colaborador, el funcionario del gobierno de Donald Trump, porque allí Bukele le ofreció implementar algo, un programa que ya estaba legalizado desde el año 2019 y que fue interrumpido por la pandemia, pero le prometió o le ofreció potenciarlo mucho más, que es el de, oye, mándame a tus presos, no solamente los míos, los salvadoreños, ¿no? Sino mándame a los que quieras, de cualquier nacionalidad, y yo te los tengo acá por una cuota mensual, ¿no? Esto, claro, ha sido recibido de muy buen agrado por Marco Rubio, que había dicho que ningún presidente había tenido una muestra de amistad como tal. Y de hecho, qué curioso, Trump ha sido muy benévolo con Bukele. Si bien le ha quitado la protección, el TSP, el estatus de migración temporal a países como Venezuela, que son más de 600.000 personas que en realidad escapan de una dictadura brutal, y a partir de julio van a quedarse como indocumentados, como ilegales. En el caso de los más de 200.000 salvadoreños que tienen esa condición, no se las ha retirado. Y esto explica un poco el por qué Bukele es muy colaborador con Donald Trump. Y esto, sin duda, va a tener un efecto. El efecto Bukele se va a ver en las elecciones en Latinoamérica. Entramos a un calendario electoral bastante intenso. El Perú va a tener elecciones en el año 26. Y sin duda, la inseguridad y el tema penitenciario va a jugar un rol. Seguramente hay posiciones quizás más progresistas. Hay posiciones que se centran mucho no solo en la prevención, que es donde también debería haber un esfuerzo grande, sino también incluso en la resocialización de la población penitenciaria. Pero uno tiende a pensar que en una situación como esta, lo que más mercado va a tener son más bien propuestas del tipo de bukelización. ¿Y qué cosa está pasando ahora con Bukele? Él hace un tiempo empezó lo que llama el Plan Cero Ocio, que dijo hace algunos meses ya contaba con 2.000 presos. El Plan Cero Ocio es, oigan, vayan a trabajar, vayan a limpiar las playas, vayan a hacer trabajo, digamos, manual para la comunidad, y yo te voy primero relajando las condiciones de tu encarcelamiento, y de ahí, en casos donde se justifique y si no eres un delincuente peligroso, la reducción de la condena. Hace poco también se ha visto que habían madres en cárceles salvadoreñas que denunciaban que les cobraban $175 al mes. O sea, es decir, el preso tenía que comprar el kit, ¿no?, de higiene en la propia cárcel por $175. Ya no les recibían sus propios objetos de aseo que les trajeran los familiares de afuera, etc. Entonces se va configurando esta cultura que sin duda va a tener un correlato de decir, oye, ¿por qué el Estado tiene que gastar en ellos? ¿No? Y eso es algo que se va seguramente a reproducir y a ver. El Salvador tiene... A ver, es curioso, ¿no? El Perú y El Salvador tienen una población penitenciaria en números absolutos similar, ¿no? En el Perú se acerca a los 100.000 presos y en El Salvador supera los 100.000 presos. En el Perú tienes una capacidad aproximadamente para 41.000, entonces tienes un hacinamiento de más del 50%. Y por eso, claro, el INPE lanzó hace un tiempo también una cartera de proyectos de penales. Hace casi 9 años no se construyen penales en el Perú por más de 1.600 millones. Entonces, hay proyectos para Cajamarca, para Huánuco, para Lima, para Arequipa, y ahí hay que ver cómo entra el privado. Hay quienes desde hace muchos años hablan también de la privatización también del servicio incluso. Y entonces, así está la situación en el Perú. Pero lo que llama la atención es que Bukele pretenda tercerizar su sistema penitenciario porque ya están súper hacinados. Ellos son 100.000 también, pero son apenas 100 millones de habitantes. Entonces, claro, la tasa de encarcelamiento, para que se hagan una idea,
¿Ya? En Estados Unidos es alrededor de 520 por cada, las tasas se llevan por 100.000 habitantes, ¿verdad? Entonces son 500 personas, un poco más, por cada 100.000 habitantes. El Perú es bajita. Mira tú, el Perú tiene 286 presos por cada 100.000 habitantes. Y Estados Unidos, o perdón, El Salvador, tiene 1.659. Marca el récord de récords. Es más del doble que el que le sigue. Estos son datos del World Prison Brief, que entrega unas estadísticas. Es el que de lejos tiene más personas presas en relación a su cantidad de habitantes. Son 1.659. Le sigue Cuba con un poco menos de 800. Miren ustedes, Estados Unidos con esa tasa de 541 está en el quinto lugar. Uruguay, que claro que tampoco son tantos, tiene en el decimotercero con 449. Brasil, que es muchísimos más, tiene 408 en el puesto número 14. Y miren ustedes Colombia, que es un país con una criminalidad bastante más marcada que la del Perú, en el puesto 73, con apenas 200 encarcelados por cada 100.000 habitantes. El Perú está en el puesto 37, ¿no? Está más o menos a una especie de mitad de tabla. Entonces, lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre en El Salvador es que si bien se construyó esta cárcel que se ha presentado como la más grande de América Latina, ¿no? Para terroristas urbanos y sicarios y pandilleros, Bukele dijo que esta cárcel iba a tener 40.000 de capacidad, 40.000 personas de capacidad. Antes ya había construido una de 5.000. Pero hay observadores de derechos humanos que dicen que más bien esa cárcel tiene capacidad de aproximadamente 20.000. Entonces habría que ver cuánta es su capacidad para tercerizar y alquilar espacio penitenciario. Y claro, estás hablando de estos 105.000 reclusos, de 30.000 en el año 2020, pasó a más de 100.000 en el año 2023. ¿No? Y eso, sin embargo, vende, ¿no? Son temas políticos que sin duda venden. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo que pasó fue que la tasa de homicidios en El Salvador se redujo dramáticamente. Es una verdad incontrastable. Miren ustedes, la tasa de homicidios en El Salvador pasó de 103 personas por cada 100.000 habitantes. Es altísima, ¿no? En el año 2015, apenas a 2.4 en el año 2023. Como dice Bukele, sí, pues efectivamente se redujo y casi desapareció la tasa de homicidios. Siempre repito, Colombia, por ejemplo, tiene una tasa mucho más alta que la peruana, de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Chile, mira, Chile ha bajado sus homicidios, que ha tenido muchos problemas en los últimos años, de 1.248 en el 23 a 1.152 en el 24, lo cual, ¿no?, lo pone pues en una tasa menor a 6. El Perú, sin embargo, pues se ha incrementado, ¿no?, a 2.126, que es algo así como una tasa de 6 y pico. Pero ojo, en el año 2017 teníamos más de 2.500, entonces el techo todavía es alto. Y cuando hablamos de que esta es la crisis más grave de inseguridad, sí, claro, porque tienes todo el tema de sicariato y todo el tema de crimen organizado, pero el techo todavía es muy alto. El Perú ha tenido otros años en realidad bastante peores en materia de homicidios. Entonces uno se pregunta cómo todo esto, ¿no?, cómo toda esta discusión va a permear, va a percolar en la campaña presidencial del Perú. Y ya hay candidatos que, claro, dicen, oye, no solamente se refieren a la pena de muerte, sino dicen, estos que trabajen, o estos mándalos otra vez a la antigua cárcel del CEPA, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un ambiente que definitivamente hace que estas noticias y estas propuestas, como la que hace Bukele, tengan una resonancia entre la población.